El Sindicato del Mal Cine. Hola, ¿qué tal amigos de El Sindicato del Mal Cine? Una vez más estamos reunidos como cada miércoles para traerles un episodio nuevo. ¿Y qué nos tocó en esta ocasión, Braulitos? Una exquisitez. Y créeme que no es por hacerla, por decir o mencionar que es una película menor, pero sí que es una obra que fundacional dentro de esta cultura de la fantasía medieval. Y es nada más y menos que El Señor de los Anillos. Pero no El Señor de los Anillos de Peter Jackson, ¿o sí, camarada? No, estamos hablando de lo que serviría de storyboard animado para la creación de Peter Jackson. Estamos hablando de la adaptación del Señor de los Anillos de los 70 a cargo de Ralph Bakshi. Así es, así es. Esta obra que nos presentó Bakshi en el 78, como, bueno, sinceramente, viendo este estilo que se carga Bakshi a la hora de animar, no solamente esta película, sino el resto de su obra, nos da a entender, ¿no? Cómo se quiere llevar a cabo esta novela de fantasía medieval. Y que, fíjate, para su época, eh, la fórmula de llevar este tipo de historias, ya sea a la pantalla grande, como lo hizo el propio Ralph, o a la pantalla chica, como sus contemporáneos en esa época, ya empezaban a hablar acerca del tema, a hablar acerca del Hobbit, a hablar acerca de estos personajes, Gandalf, etcétera. Y vaya, o sea, hoy en día es innegable la importancia que tiene una obra de ese calibre, ¿no? En la cultura general, y se ha quedado bastante pues sí, en la mente de las personas que han visto. Esta obra. Pero, Sí, sí, sí. pero dime, ¿cuál fue la elección de esto? ¿Por qué decidimos que El Señor de los Anillos puede que sea una buena forma de acercarnos? Y créeme, o sea, te estoy preguntando, ¿acaso crees que El Señor de los Anillos es una mala película? ¿El por qué se encuentra este miércoles con nosotros? Pues es una película que ha, digamos que, causado muchas opiniones y opiniones, digamos, divididas, ¿no? En este caso también se va a hablar de eso porque tanto tú como yo tuvimos opiniones divididas acerca de la película. Pero bueno, digamos que la animación no es muy digerible para todas las personas, ¿no? Y bueno, antes de empezar de lleno, también se me hace curioso y se me hace importante mencionar, ¿por qué crees que Bakshi, como un animador, director, dígase, hasta productor, haya tomado la decisión de tomar este proyecto? A comparación de sus obras anteriores, porque se había dedicado plenamente a la animación para adultos, y de repente tomar un cine, pues sí, muy enfocado tanto a un público más general. ¿Por qué crees que haya sido esto, Braulitos? Ah, quizá no sea la respuesta definitiva, ¿no? Quizá, quizá erre en este sentido, pero quizá Bakshi quería dejar su huella, ¿no? Principalmente la forma en la que toma esta obra que es El Señor de los Anillos de Tolkien, que bueno, para la fecha ya habrá pasado un par de décadas, y la fama que se empieza a gestar a partir bueno, alrededor de la obra, alrededor de todo esto, pues va creciendo, y conforme va creciendo, en mi parecer, al ser una de estas obras que se encuentran a la mitad del camino de la carrera de Bakshi, fue un intento, una apuesta, vaya,
como lo mencionamos en Howard the Duck, quizá no una económica, pero sí una apuesta que velaba por dejar su huella, ¿no? Su estilo de animación y sobre todo su nombre en una obra como lo es El Señor de los Anillos. Sí, bueno, y qué más decir de Bakshi, ¿no? O sea, estaba un poquito zafado, ¿no? Y también quería hacer que sus obras fueran un parteaguas, ¿no? Para la época. No sé si en algún momento hayas visto Fritz the Cat. No, no, no. Como lo mencionamos en nuestro Twitter, y ya tenemos Twitter, síganos, @Crimen Sindicato. Así es. Fritz the Cat es un personaje muy extravagante, está basado en una serie de tiras cómicas, de historietas en general, también enfocadas al público adulto. Pero esta adaptación de Bakshi es una crítica, bueno, no una crítica, sino hacer un visible a la época hippie, a cómo la gente observaba a estas personas, ¿no? Como unos depravados, etcétera. Y también, no sé si recordarás cierto video de un personaje cinéfilo chileno, ¿no? Que está en un puesto de películas pirata. Gran figura, ¿eh? Sí, y justamente se me hace curioso que tiene una playera de Fritz the Cat. Fíjate, no, yo no me había percatado de eso. Sí, 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 y también como tú mencionas, se me hace interesante que haya tomado la decisión de tomar esta película porque digamos que a partir del Señor de los Anillos un poco de su filmografía fue decayendo. Fue como un punto de quiebre para Bakshi, porque después, si en algún momento también hablaremos de esta película, se produjo Cool World, pero eso no es lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? Así es, así es. Nuestra delimitación se centra en El Señor de los Anillos. Y es chistoso, ¿no? Porque aunque la esperanza de Bakshi a la hora de dejar su nombre y de ser un parteaguas en los setentas, la única película o bueno, hay más, ¿no? Pero la que más suena, obviamente, es el nombre de la obra de Tolkien, y adaptada a su mano y estilo. Ah, Vaya, no creo que sea tan placentero por parte de Bakshi el ser recordado así. Y de hecho, como dato curioso, aún siguen teniendo estos roces, ¿no? Con las adaptaciones más actuales, esta trilogía de Peter Jackson, que vaya que no tiene su público, vaya que no tiene su fan base bastante orgullosa, ¿no? De lo que es. De lo que es las adaptaciones actuales, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate, a mí me parece muy curioso con lo que pasa con El Señor de los Anillos, porque si bien, o sea, las obras predecesoras a la adaptación de Peter Jackson han sí tenido un efecto bastante positivo en las audiencias, aun y cuando tú opines que no. Yo creo que, por ejemplo, en el libro jamás se supo que iba a tener el impacto en el futuro, ¿no? Y con esta película que te digo que básicamente hay unos plagios bastante notorios ya en la adaptación de Peter Jackson a esta película, en cuanto a tomas y todo eso, creo que tiene su valor a partir de que una es la primera adaptación digamos, hablemos en términos de la adaptación de nuevo de Peter Jackson, adapta las primeras dos películas. Sí, desde ahí yo creo que ya tiene un mérito al querer adaptar, digamos, que los dos grandes arcos de la obra en 2 horas, aunque con sus carencias, que también ya hablaremos de eso más adelante, y al mismo tiempo ser una de las últimas películas que fueron enteramente animadas con rotoscopía. Para quien no esté familiarizado con este término ni con esta técnica de animación, para ser más específico, la rotoscopía es una técnica de animación que se basa en calcar fotogramas, digamos que toda la película fue grabada antes con actores reales y sobre esa grabación se calca, se hace un dibujo, o nada más se hace como una placa. Bueno, se usan diferentes técnicas, pero en base es calcar
una grabación previamente hecha. Que también, por cierto, dato curioso, toda la película fue rodada en España. ¿Sabías esto? Oh, no, para nada. Y Ahora ya tenemos un motivo más para odiar España, para ¿es ver cierto? España, claro que no, yo sigo pensando que es una buena película. Pero bueno, o sea, el principal valor yo creo que de este podcast, del día de hoy, es comparar los puntos de vista, ¿no? Porque aunque yo considero que es una proeza, de las últimas proezas que se hizo de la animación, pues sí queda muy, muy corta a comparación de la demás obra. Y también se deja entrever cómo las ambiciones de Ralph Bakshi comienzan a superarlo, ¿no? Así es, y en este punto es cuando yo eh, me abro a ustedes, porque en realidad no me considero yo un gran fan de la de esta trilogía, ¿no? De esta saga y de estos personajes creados por Tolkien. Y sinceramente me he visto la trilogía quizá unas 2 veces, la primera completa, la segunda un poco más esporádica. Y el volver a encontrarme de esta forma al Señor de los Anillos es claro como un chapuzón de agua fría, ¿no? Como que porque no estás acostumbrado, o al menos yo, a ver animación de los setentas. No, quizá no tenga un punto de referencia tan plausible para decir que está bien o que, no, que es lo que no me parece. Pero eso en cuestión de adaptación, ¿no? Pero incluso como espectador, ¿no? A la hora de preguntarme y que yo digo que es una pregunta válida. ¿Esta obra acaso envejeció bien o envejeció mal? Una pregunta que ha dado respuestas y dio respuestas en nuestro episodio anterior con Howard the Duck. Dime aquí, probablemente haya envejecido mal o haya envejecido bien. ¿Tú qué piensas? Sinceramente pienso que envejeció mal, pero fue en parte a el, la adaptación nueva. Porque digamos que en términos, yo que no me considero un gran fan, pero sí me gusta mucho El Señor de los Anillos, pienso que es un poco más fiel en cuanto al aspecto de la película respecto a los personajes y todo eso. Pero en cuanto a trama sí creo que queda mucho que desear a comparación de otras adaptaciones, incluso otras adaptaciones que se hicieron un poco después, ¿no? Así es. Digamos que El Señor de los Anillos contemporáneo a la época de Bakshi no era el único que ofreció esta adaptación y se puede ver en estos intentos de rodar El Hobbit eh, un año antes, sacándolo en la televisión inglesa, me parece. Eh, Esta adaptación a la pantalla chica de una manera un poco más infantilizada. Eh, quizás quizá él tomó ese reto, ¿no? El Bakshi a la hora de, bueno, ¿por qué no voy a hacer una película en la que mayormente se ve este lado más infantil, pero voy a imprimirle mi toque adulta, ¿no? Voy a imprimirle esta madurez que se cargaba, por así decirlo. Yo pienso que en sí y en parte no, porque digamos que si nos damos un poco a los antecedentes de lo que es el Hobbit a comparación de lo que es El Señor de los Anillos, la obra original de Tolkien del Hobbit es una historia enfocada a los niños, pero al tener tanto éxito, digamos que la secuela que vendrá a ser El Señor de los Anillos, sí trata ya un tema más maduro, pues. Entonces, creo que la adaptación de Baxi es adecuada, pues no digamos actual ni la mejor, pero me parece apropiada para la época y para el tiempo que se le dio para hacer la obra. Yo te escucho un poco indeciso al respecto de tus argumentos, pero no quiero decir nada, porque no nos adelantamos un poco al respecto del
cada uno de estos puntos, ¿no?, que tiene a favor o en contra la obra de Bakshi. Porque, por ejemplo, comenzando conmigo, eh, sinceramente yo te puedo decir que disfruté la película, la primera parte. Es una, es una historia muy entrañable, ¿no? Se ve que tiene un punto, un objetivo y todo se entiende, vaya. La, el problema que tengo yo y que después se hace más grave conforme avanza la película es ese punto de entendimiento o de coherencia narrativa, ya que las ediciones a la hora de pasar de un lugar a otro suceden ya sea inmediatamente, no tienen como eh, una cuestión de discusión entre los personajes a la hora de llegar a X lugar. Simplemente se popean, ¿no? Popean a la siguiente escena y ya se encuentran justo el Hobbit, esta vez rescatado, eh, curando sus heridas, ¿no? En este poblado de los elfos. Eh, salud, querido. Gracias, Muy. gracias. Eso por un lado. Y eso ni siquiera se puede ubicar justo al final. Más o menos como a la mitad de la película ya te empiezas a sentir estos desconectes dentro de la edición. Y que al final termina como eso, ¿no? Como una ya sea ruptura o ya sea término demasiado abrupto para ser verdad, ¿no? ¿En serio nada más fue esto? Es como, bueno, quizá Bakshi está trabajando en la otra, ¿no? Pero ya estamos en el 2020 hoy. O sea, digamos que tú sí consideras que la obra no envejeció del todo bien y que aparte es una mala adaptación. Es lo que me estás queriendo decir. Fíjate que como lo dijiste al principio, había tienes este storyboard, ¿no?, que le sirvió bastante a Peter Jackson a la hora de crear esta trilogía. En ese sentido, quizá este acercamiento que tuvo Bakshi a la hora de intentar eh, traducir esta obra a una cinta, le haya servido de alguna u otra forma. Y algunos fotogramas se haya plagiado Bakshi, que se haya plagiado Peter Jackson y que ningún crédito haya manifestado Peter Jackson a favor de Bakshi, me parece muy importante. Pero al fin y al cabo está este debate, ¿no?, de quizás las obras se deban de mejorar cada cierto momento, cada cierto segundo, pero quizá no todas. Quizá en realidad se puede encontrar una película que en sus pasados o en su tiempo cuando fue lanzada y estrenada efectivamente sea una obra redonda. Yo creo que en ese sentido yo definiría como algo más ovalada esta obra, ¿no?, como ciertos desperfectos, pero no por eso una cinta inútil del todo. Sí, yo creo que también la tomaría en cuenta de esa manera. Más que... Bueno, a mí me gustaría valorarla más como un producto solo, más allá de que sea como un storyboard o que tenga que ser mejorada. Si lo tomamos como una película aparte, sí, es una película que si bien en cuanto a trama, como tú dices, tiene muchos huecos, y ya llegando a la segunda parte de la película, porque la primera parte estamos de acuerdo los dos que es una gran película, muy entrañable y muy entretenida. Pero llegando a la segunda parte, que es más o menos, digamos, la muerte de Boromir, spoiler, empieza a decaer mucho. Digamos que tanto los personajes como la trama empiezan a divagar bastante, ¿no crees? Sí, yo lo sentí muy apresurado en estos últimos minutos. Intentar resolver los problemas
aliar fuerzas con el ejército aliado, ¿no? Ujú. Y bueno, es algo que quizá lo cuentan tan fácilmente, tan a la ligera. Y no sé, no he revisado la fuente original, no me he puesto a leer los libros cada uno para hacer la comparación más directa. Pero sinceramente sí sientes ese apresuramiento, ¿no? A la hora de querer contar las cosas. Sí, definitivamente. A comparación, pero bueno, digamos que a comparación otra vez, cosa que creo que estamos ahí un poco mal. En comparación a la de Peter Jackson, pues claramente era una producción más grande, se tenía más tiempo para contar las historias. Aquí se limitaba a lo mejor a una o dos películas, que terminó siendo nada más esta película, lamentablemente. Pero el querer, digamos que aprovechar el tiempo para contar lo más posible hace que esta película falle bastante. Y ahora, con respecto a lo que decías de si las películas tienen que ser mejoradas o no, yo creo que pues ahorita estamos viviendo una época de remakes, ¿no? Bueno, de remakes y reboots, que a mucha gente se confunde y hasta se ofende si dices, si confundes los términos, ¿no? Así es, hay personas bastante pendientes a lo que diga uno en las redes sociales. Exactamente. Defiende. Ajá, es, es una gran problemática. Y sinceramente, como ser fan del Señor de los Anillos, como ser fan de estas películas, yo que sé, por poner un ejemplo, los cazafantasmas, em, vuelven a retomar esta fórmula, no, o sea, conscientes de que si bien la película originalmente en realidad fue buena, ¿no? No habría por qué volverla a hacer. Se atañe a estos, no quiero decir agenda política, pero sinceramente eso es lo que se ve hoy en día. Es como que la politización a través de la cultura abraza más y más y más esta producción cultural, y que se ve desde las grandes casas productoras como Hollywood, yo qué sé, hasta las más independientes. Sí, me parece que es, digamos, no, a mí sinceramente hay remakes que me gustan y hay remakes que de plano no. Y justamente hablábamos previamente de Dune, ¿no? El caso de esta película que va a salir. No sé quién está dirigiendo, ¿tú sabes quién está dirigiendo? La está dirigiendo nada más y nada menos que mi compadre Denis eh, Bellier, no sé cómo se pronuncia. No, ni idea. Déjame hago Un pequeña búsqueda. una pequeña búsqueda express. Pero Denis hablamos de esto, ¿no? De cómo Villeneuve. la película de Jodorowsky Exacto, exacto. es una adaptación muy extraña y muy, muy diferente a lo que es el libro original, ¿no? Y Sí, cómo después de cierto tiempo ahora se planea hacer una versión fiel con lo que existe hoy, ¿no? Incluso no nos vayamos tan lejos, el caso de Mulan, ¿no? ¿Realmente era necesario hacer un remake? Por cierto, ¿ya la viste? aún no, pero probablemente en las próximas semanas manifieste mi opinión al respecto. Pero Sí, 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 sí. podemos ver en eso, ¿no? Como que quizá la justificación esté muy por los aires a la hora de sacar un nuevo remake, una nueva secuela, o no solamente en las películas, sino en todo lo que se llama entretenimiento. Apela a este sentimiento de extrañamiento, ¿no? De, bueno, volver a ver estos personajes de tu época, volver a ver las historias, las aventuras, pero esta vez mejor, en mejor resolución, con poco más de dinero en la producción, efectos especiales mejorados. Obviamente puede que lleguen a opacar en más de una ocasión a la fuente original o a las primeras que intentaron hacer este tipo de adaptaciones, pero pues quizá habrá que ver pensando más con la cabeza fría, ¿no? En realidad
necesita una adaptación. En el caso del Señor de los Anillos, sinceramente yo creo que sí. Pero si yo viviera en el 78 y acababa de salir del cine, terminando de ver la película de Bakshi, sinceramente, con la edad que tengo, me hubiera quedado callado con eso, ¿no? Que si me hubiera molestado esta segunda parte, pues una adaptación, o más bien volver a visitar a estos personajes 10 años después, o bueno, no son 10 años después, sino que 20 años después, esta vez con Peter Jackson, sí tiene este impacto, ¿no? Este nuevo sabor de boca que te da. Sí, 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 imagínate la versión de que acabas de ver que fue fantástica, con una animación rarísima, pero muy interesante, que tal vez incluso te recuerde a los capítulos de He-Man que viste en la televisión, pero Exacto. sin el abuso de elipsis, creo que quedarías fascinado, ¿no? Y sí, yo me quedaría callado y simplemente decir, ok, es una película buena animada. Esta técnica en donde mezclan, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Esta técnica que utiliza Bakshi, pero que no solamente es puramente animación. Se ven estos actores, se ven la ropa, los animales. Y repito, volvería a estar más que satisfecho saliendo del cine en esa época. ¿Tú verías una segunda parte si en algún momento se hablara de retomar el proyecto? Claro que sí, quiere decir, Bakshi aún sigue con vida. Y no conforme con eso, ah, yo creo que si le darían el dinero, la oportunidad y el tiempo, ah, podría sacar otra segunda parte, ¿no? La vería, por supuesto. Quisiera ver cómo es que, o sea, así como critica mucho a Peter Jackson, ¿no? Al respecto de que tomó sus ideas, vamos a ver si en realidad la creatividad que maneja este sujeto es tan buena como para seguir adaptando el resto de lo que le seguía. Esta vez sí tener como un punto de referencia las de Jackson, ¿no? Las de Peter Jackson. Sí, me Sí, creo gustaría verla. creo que ahí tocas un punto importante porque una de las entrevistas, de las últimas entrevistas que dio Bakshi acerca de esta película fue hace 2 años, que fue el 40 aniversario de justamente de esta película y la reestrenaron en Blu-ray y todo eso. Entonces se le preguntaba en esta entrevista qué opinaba justamente de que muchos decían que Peter Jackson había plagiado su obra, ¿no? O que había sido inspiración. Y él decía que no le molestaba en absoluto, que le parecía increíble que alguien sí haya tenido la oportunidad de tener un punto de partida, porque él cuando hizo El Señor de los Anillos, la adaptación, no tenía ni idea, ¿no? Se fue de ceros y él incluso decía que se sentía honrado de que su Gollum se pareciera al Gollum de Peter Jackson, ¿no? Dios. Y por otro lado se le preguntaba acerca también de una secuela, ¿no? De completar la saga. Y él decía que sinceramente no le interesaba un carajo, ¿no? Porque fue una producción muy, muy, muy pesada para grabar y para hacer la técnica de animación, la rotoscopía. Entonces que él decía que si le dieran la oportunidad la haría, pero como productor, no como director, ya dejaría ese trabajo atrás, ¿no? Claro. Pues sí, fíjate, creo que el discurso, ¿no? El Señor de los Anillos ya ha sido bastante avasallador por parte de Jackson. Pero, no sé, yo te pregunto a ti de nuevo. Tú, si de repente te despiertas mañana y ves que acaba de sacar un nuevo trailer del Señor de los Anillos, ¿estarías emocionado por ello? Quiero decir, no por parte de Bakshi ni tampoco de Peter Jackson, pero si de alguien más, X director o directora, se levantara con este objetivo en mente, ¿no? Bueno, quizá como en Bakshi en la época no solamente era el único intentando traducir
al lenguaje cinematográfico esta obra, ¿por qué no volver a hacerlo? Te pregunto, ¿la verías? Pues de hecho sí va a pasar, amigo mío. Hay planes, no recuerdo bien. Ya tiene un buen rato que salió esa noticia. No sé si son planes de Netflix o de HBO de adaptar otra vez, bueno, en formato de serie, El Señor de los Anillos. Uy, que las series funcionan un montón en nuestra... Definitivamente. Y para serte sincero, yo sí la vería. Porque me encanta. O sea, yo creo que de mis momentos favoritos del cine de fantasía es la pelea de Gandalf contra Balrog. Que también en esta película me pareció sublime y me pareció la cosa más viajada del universo. Exacto, cómo resolver un monstruo, ¿no? Quizá la descripción dentro de las páginas sea algo completamente diferente a lo que pensaba Tolkien, pero ¿por qué no ofrecer otros perspectivas a estos personajes? ¿Por qué no eh, verlos con otros ojos, ¿no? Yo sí también lo vería, aunque regresando a lo que decía, que esta apelación a la nostalgia esté cada vez más presente, ¿no? Sinceramente yo lo vería. Yo creo que más que apelación a la nostalgia es justamente ese punto que estás tocando, ¿no? De abordarlo o analizarlo desde diferentes puntos de vista. Yo creo que es la ventaja que te da una adaptación de un libro. Porque nadie recuerda o nadie se imagina igual una obra, ¿no? Yo creo que eso es como el punto fuerte y también por qué nos atrae tanto la literatura en algún momento, ¿no? Y llevarlo a una adaptación de diferentes directores con diferentes puntos de vista y ver recreadas de diferentes también maneras estos momentos épicos, yo digo que sería muy interesante. Claro, o sea, si están bien logrados, ¿no? Imagínate si no lo están. Ahí, aunque digas, ¿no? Al respecto de la, las diferentes vistas, las diferentes opiniones al respecto, si no se llega a lograr, es todo ese hate que se va a cargar la obra. Si es que se llega a pasar. Porque, bueno, Netflix no es una productora a la que se le aplauda todo lo que haga. Y mm, volviendo al ejemplo de los cazafantasmas, ¿no? Que quizá cumplen con estos discursos dentro de la agenda política. Ah, no sé, quizá algún fan del Señor de los Anillos no le agrada esta decisión. Sí, yo creo que el gran problema con las adaptaciones hoy en día es ese, ¿no? Que tienen que cumplir con una agenda política. Repito, lo vemos con adaptaciones como la de Mulan, que es como la que ahorita tengo más fresca, o inclusive, no sé, ¿qué otra película podríamos tocar? Bueno, ya recordaré después, pero otra adaptación pésima, que Disney tiene estas adaptaciones horribles en live action, empezando con El Rey León, que ninguno de los animales tiene ninguna expresión. Y que inclusive te parece, no sé, como muy cibernética, ¿no? Y es equiparable con lo que pasa en El Señor de los Anillos, ¿no? En la adaptación del 78 de la que estamos hablando, con las expresiones que muchas veces tienen los personajes, ¿no? Tal vez te recuerden estas animaciones que eran me parece que eran para Panasonic de Link, ¿no? De The Legend of Zelda. No sé si te recordaron un poco esas expresiones a ese videojuego de las televisiones. Me recordó más que nada en la expresión que tenía Legolas. Fue ahí como retratado, ¿sabes? Sí, era como un Legolas asiático, ¿no? Sin ofender a nadie, pero tenía muchos rasgos burlones de asiático. ¿Y qué decir de Aragorn? Aragorn, piel roja, me parece... No, pero ¿sabes qué? Me parece que eso estuvo bien. Está mejor adaptado porque cuando vi la película de la de Peter Jackson se me hizo muy a lo que le hicieron a Jesucristo, ¿no? De hacerlo del tipo guapo. Y cuando te digo, o sea, yo estoy más de acuerdo con la adaptación del 78 en cuanto a los personajes, porque son más fieles a lo que es el libro. Inclusive a los orcos, ¿no? Que los orcos son... bueno, sabemos que Tolkien era un poquito racista y los orcos tenían rasgos africanos muy marcados y en la película lo supo lograr bien sin ofender a nadie.
Exacto, esta amenaza oscura, ¿no? Que ni bien ni mal, pues apuesta por lo simbólico y estos jinetes oscuros que intentan llevarse a Frodo y a su anillo. Eh, resuelve de una manera, yo diría que buena. Ya no. Pero bueno, al respecto de eso, ¿tú crees que habría algún problema una película como de su naturaleza en nuestra época? No me refiero a la pregunta anterior de si envejeció mal o eso, pero tú le ves un problema muy fundamental con respecto a lo que presente o lo que quiera contar. ¿En qué sentido? O sea, como adaptación o como película, a Como, particular. como, como película, ajá, como, como producto, eh, sí, de una cinta de entretenimiento que Como, sí, quiera, ajá, que quiera contar esta historia de estos viajeros en Tierra Media. Hoy en día, porque yo no le encontraría de alguna otra forma estos peros, ¿no? Que hoy en día se le pueden rescatar en muchas otras obras. O quizá estoy hablando desde mi burbuja. no, yo creo que, digamos que como película particular, no hablemos como adaptación ni como un punto de partida, que es como en el mal que hemos caído desde el principio de este episodio. Como película me parece bien, o sea, no es un cero, ni... Tal vez sea rara, la verdad es una película muy extraña, pero yo considero que no es una mala película, es entretenida, a pesar de que el final sea muy redundante, extraño, etcétera. Pienso que es una buena adaptación y que pocas veces ya vamos a ver algo así, ¿no? No de atrevido, pero sí, digamos que con esta calidad en estos días. Sinceramente, en algunas de las adaptaciones que he visto, hoy en día no vienen con esa calidad ni con ese esmero en hacer algo un producto tan extraño, tan extravagante, diría yo. Entiendo. Pero bueno, ya estamos alcanzando los últimos minutos de nuestro programa. Es cuando ¿Quieres? hablamos de lo menos objetivo. ¿Te gustó o no te gustó? No, no es Exacto, cierto. las conclusiones finales, ¿no? Aquí es donde se firma nuestra carta de, ya sea de abuso o de alabanza. ¿Qué, Entonces, qué, qué es lo que Rablitos, te dejó a ti? ¿qué me dejó a Eh, mí la película en general? Es que yo soy fan de Bakshi, más allá. No había visto El Señor de los Anillos, su adaptación, pero sí soy muy fan de Fritz the Cat y de Coonskin, que también es una película que yo recomiendo mucho si usted es fan de Roger Rabbit y de todo lo que tenga que ver con cine para adultos y con animación más bien para adultos. Y al ver esta película yo me esperaba algo más crudo, la verdad. No me esperaba algo tan infantilizado, por decirlo de alguna manera. Pero por eso te digo que me gustó mucho, porque para alguien que no es fan de la saga, digamos, creo que no es, o sea, podría ser un volado, ¿no? Podría ser como las películas de Adam Sandler. O lo amas o lo odias, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho porque esta estética de combinar animación de rotoscopía un poco más tradicional con rotoscopía más de fotogramas me parece fabulosa y me parece un tripsote que creo que nadie se debe de perder. Y además de ello creo que es una buena forma de resumir más o menos bien dos libros. Y yo creo que a muchos niños les habrá gustado, ¿no? O sea, yo a lo mejor no pondría a ver esto a un niño de 6 años, pero alguien que ya está entrando a la pubertad, creo que es una gran opción de película. exacto, ahí, bueno, yo tendría esta mirada desde el propio fanbase del todo el Señor de los Anillos, no solamente de la trilogía. Eh, Quizás se pueda llegar a sentir este orgullo al respecto, ¿no? Este, no llamémosle
intento, porque en realidad sí tiene lo suyo, pero yo sí que la categorizaría como un experimento. Y esta categorización pues tiene que ver con cómo es que me sentí, ¿no? Viendo esta película. Y aunque te puedo decir, ¿no? Que me llegué a sentir perdido en la segunda parte, la forma en cómo intenta contar la historia, en cómo el estilo se me presenta ante mis ojos, me dan más ganas de ver qué es lo que es capaz Bakshi e ir a ver el resto de películas que componen su obra, que simplemente esperar, ¿no? Como te decía, como tú me decías, la película de si le daban dinero para volver a hacer una segunda parte. Quizá por el morbo la vería, pero sinceramente sí me deja algo sorprendido Bakshi al respecto de su estilo. Y por qué no también tomar las recomendaciones que me das, a mí y a los podcast escuchas. Sí, principalmente porque, digamos, ahorita estamos hablando del Señor de los Anillos y hablamos de una adaptación, ¿no? Pero como director y como, ¿cómo se puede decir? Como creador original, Uh-huh. su obra es muy crítica acerca de tanto de los hippies como de los negros, como de un montón de temas muy escabrosos que se viven en los 70s. Entonces, si usted es punkcito, si a usted le gusta Los Simpsons o comedias ya más oscuras tipo Rick and Morty, le va a gustar mucho lo que hace Bakshi. Antes, antes del Señor de los Anillos. Después del Señor de los Anillos, como ya dijimos, tiene una película que se llama Cool World, que también un gran fallo. Terminó siendo un proyecto demasiado ambicioso y un producto muy mediocre para lo que se tenía planeado. Eso sí fue una idea original suya. Sí, Cool World. Iba a ser el Roger Rabbit de adultos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Ok. Porque mucho de lo que le gustaba, bueno, de lo que intentaba hacer Bakshi era combinar animación con personas reales. Sí, sí, sí. Estuve como que viendo un poco, ¿no? Al respecto. Y dije, mira, el estilo es muy similar en estas otras obras. Y no me di la oportunidad de sumergirme lo suficiente en Cool World, pero se veía bastante bien, ¿no? Claro Sí, que la se presentación... ve muy bien, se ve muy bien. Y no has visto los storyboards ni los conceptos, era una cosa magnífica. O son una cosa magnífica. A mí me parece fabuloso y me parece igual un viajezote. Toda la mente de Bakshi es muy interesante. Y creo que mucho de su esencia viene en la película y por eso hay escenas que están muy raras. Pero es muy interesante. Si a usted le gusta, no lo había tripeado. También, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a esta película del marciano azul. ¿Cómo se llamaba? O El planeta salvaje, ¿no? Me parece. Sí. Si a usted le gusta El planeta salvaje, definitivamente debería de ver El Señor de los Anillos, la adaptación de Bakshi y también su obra anterior. Principalmente Gizzards se llama la película. La anterior a esta. La anterior esta, la de un año pasado, me parece es del 77. Ok, vaya. Gizzards, no lo olvide, es mi recomendación. Ahí lo no tienes. vea Mulan, vea Gizzards y Fritz the Cat. Y diga, ¿qué? ¿Cómo que tuve fea? Anótenla, denle su review en Letterboxd o donde quieran. Pero, pues no es para tanto. Yo diría que ese hate que se podría llegar a localizar en muchas personas, porque en realidad yo sí veo que dices, no, qué hueva película, es como que se tardan un chingo tomando cada decisión y al final suena tan banal. Bueno, en algunas ocasiones, pero en realidad tiene que ver con la forma en cómo vio la obra de Tolkien, ¿no? A través de los ojos de Bakshi. Sí, te digo, tiene muchas opiniones divididas, pero la mejor forma de formarse una opinión es ver las cosas y juzgarlas por uno mismo. No Exacto. dejarse llevar ni por una calificación de alguna página ni por algún mal comentario. Véala y pues diga me gusta, no me gusta y por qué no me gusta y por qué sí me gusta. Dese el tiempo de poder criticar usted solo las cosas. Que no lo traten de estúpido.
Así es, que no le cuenten, que no le digan, véalo por sus propios ojos e intente formular la mejor de las argumentos, ¿no? Entonces, ¿El Señor de los Anillos, un yay o un nay? Yo le doy un yay, yo le doy un yay. Totalmente. Recomendada para estos tiempos en los que, como ya dijimos, hay muchos remakes. Es muy, muy, muy interesante. Un día en la mañana, yo la vería en la mañana con un plato de cereal. Sí, ¿verdad? Porque no dura precisamente nada. No dura casi nada. 2 horas de su vida, no creo que las vaya a ocupar en otra cosa y menos en estos tiempos, ¿verdad? Ya has desperdiciado más de 2 horas de tu vida en cosas más banales. Yo desperdicio la mitad del año en cosas más banales. Así es. Pero bueno, Braulito, ¿es algo que tengas que agregar? Pues no, simplemente véanla. Quizá mi experiencia como una persona que no es tan fan de todo de todos los personajes, ¿no? De todos estos lugares, me haya acercado con cierta incredulidad. Me dejó un buen sabor de boca, yo diría. Y Sí. definitivamente es un yay, al mismo tiempo que es una bienvenida a Al a mundo ver esta tolkiano. película. Sí, como que darle la bienvenida al 2020 de revisar un poco de lo que se hacía antes. En lo que llega la serie, ¿no? Dices, me la he hecho. Me lo Me doy. la he hecho. Un sabor a boca. Y te deja un sabor a boca como entre a LSD y a hongos, ¿no? Eso más o menos. Gracias, Bakshi, por tanto. Perdón por tan Perdón poco. por tan poco. Es lo Sí, único que tengo que decir. sí, nos quedamos con esa idea de que dénsela, no se la den drogados, ¿verdad? Con esos hotcakes que tanto le gustan a usted consumir. Esos hotcakes traviesos. Traviesones. Pero bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. ¿Ya no quieres agregar nada más, bro? Darle No. tus redes, las nuevas redes, porque ya. Ah, claro que sí, mira. Ya nos pueden encontrar. Ahora antes nada más estábamos hablando al aire. Hoy en día ya podemos asegurarnos que nos pueden seguir en Instagram, el Sindicato del Mal. El Sindicato del Mal, no es cierto, el Sindicato del Mal Cine. No lo Sindicato del Mal terminaba. Cine. En Twitter, como ya lo mencionó Moy, estamos como el Sindicato del Crimen. Crimen Y- Sindicato, @ Crimen Sindicato en los dos. Ah, Crimen Sindicato Sí, en es que Instagram y en un día de Twitter. estos nos vamos a aprender el nombre del podcast, se los prometemos. Se los prometemos mucho. Y nada más, ¿no? También nos pueden encontrar en YouTube como el Sindicato del Mal Cine. Y pues cuentas personales, ¿las quieres dar o no? No creo que sea necesario. Sí, Porque, ya con eso nos conocen. No van a saber quién opina qué. Vivir en el anonimato rifa. exacto. ¿Y para qué quieren escuchar a un cabrón que opine de otra cosa que no sea cine y nada más vete a ver qué cosa esté hablando, ¿no? Sí, no, ¿para qué? Aquí venimos a ver ya sea buen cine o mal cine a través de estos ojos de la infravaloración. Así es. Y bueno, amigos, espero que nos sigan, espero que hayan disfrutado de este episodio. Y Este episodio. pues nada más, esperamos que la próxima semana estén aquí con nosotros de nuevo, ya sea por Spotify o por YouTube. Así es, así es. Y pues nada, nos despedimos, amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye.